la primera fase de diálogos de paz entre el ELN y Colombia y por qué no se ha logrado en primera instancia un alto el fuego. Bueno, creo que esta primera instancia fue exitosa, digamos que en la medida que se retomó lo que ya se había dialogado con el presidente Juan Manuel Santos en el año 2016. Claramente esto es un proceso de largo aliento y esto no hay que olvidarlo. Creo que es positivo en la medida que existen las voluntades de las partes por el diálogo, eso es lo primero. Lo segundo, creo que es pertinente que países garantes como Cuba, Venezuela y Noruega se encuentren vinculados ya dentro del proceso, que el otro año, en enero del 2023, México vaya a participar también como auspiciador, va a recibir a las partes de la negociación, y creo que el alto al fuego no se ha logrado porque, como decía anteriormente, estos son procesos de largo aliento y de construcción nuevamente de confianza, y esa confianza creo que ha habido un espacio para la creación de y no hay que olvidar que, por ejemplo, Pablito, alias Pablito, pues ya ha mencionado que a pesar de que no se ha no se ha creado abiertamente, y yo creo que con esto termino, José Enrique, en esta primera parte, y es que yo creo que el ELN es consciente de lo que les pasó a las FARC, y es que saben que tienen que llegar a un acuerdo con este gobierno de Gustavo Petro, pero que además se ejecute en este gobierno ese acuerdo que se llegue, porque con las FARC se hizo un acuerdo con Juan Manuel Santos, pero que se ejecutó con otro gobierno, que era el del presidente Iván Duque, que no estuvo de acuerdo con esta paz. Entonces yo creo que el ELN tiene claro que su prioridad es hacer un acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro lo más pronto posible para que se empiece a ejecutar también con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y estas conversaciones de paz buscan retomar precisamente lo que quedó de ese acuerdo de paz del año 2016, firmado durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pero hay un punto a destacar, y es que también se ha logrado consensos, un acuerdo a principios de este mes que se anunció sobre el retorno de una población o una etnia indígena a una población bastante afectada por este conflicto de más de 60 años. ¿Cómo se dio esa base para lograr el pacto? Sí, bueno, digamos que en este marco también es importante que todo esto está vinculando diferentes actores, como bien lo menciona José Enrique, y es que aquí están las comunidades indígenas, pero también esta ley 2272 que mencionó anteriormente, pues le permite al gobierno, tiene la facultad de poder adherir a diferentes personas dentro del proceso. Digamos que esta ley claramente pues menciona con cuáles actores puede negociar y con cuáles no, pero además esta ley le permite, en la medida que establece la paz total, y la paz total está muy articulada con un concepto que nace en los años 90 por Naciones Unidas, que se llama la seguridad humana. Y esa seguridad humana lo que dice es establecer las mejores condiciones en términos, no solamente en términos militares, sino de diferentes índoles, de salud, de educación, de vivienda, a todos los actores. Es por eso que en este factor se incluye a las comunidades indígenas y inclusive a otras personas de la comunidad y de la sociedad civil, y están inmersos dentro de la negociación. Esto con el propósito de crear esta paz total y desde el principio de la seguridad humana, viéndolo mucho más allá de las armas. Entonces creo que es un reto bastante amplio porque es adherir a diferentes sectores de la población y de la sociedad, y que obviamente es tratar de escuchar las diferentes voces para ir canalizando el tema del proceso de paz. Estamos hasta ahora iniciando, esto también es muy cierto, esto pueda que se pueda romper en cualquier momento, lo ha sucedido con el ELN en otras oportunidades, pero sin lugar a dudas creo que también este respaldo por parte de la comunidad internacional le da ese toque de seriedad, y que pues digamos lo ha tenido en las diferentes ocasiones, pero que creo que el contexto político, socioeconómico le permite hoy al ELN tal vez sentarse y llegar a un acuerdo con el gobierno colombiano, incluyendo los diferentes sectores sociales. ¿Qué perspectivas hay del lado colombiano y también cómo se plantearía esa próxima ronda de negociaciones en México, que sería a partir de enero, aunque todavía no hay una fecha definida y están también por darse los aspectos logísticos que son importantes para estas conversaciones? Pero ya el presidente López Obrador